Buenas tardes, buenas noches. Disculpen los minutos de demora, estábamos haciendo algunos ajustes técnicos. Bienvenidos para la República Argentina, para Suiza, para Inglaterra, para Chile y para los otros países que nos estén acompañando en el auditorio hoy. Los saludamos desde la ciudad de Buenos Aires, los recibimos con beneplácito, otra vez, en el Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Esta es la tercera jornada del seminario sobre el proceso de divorcio en el derecho latinoamericano y europeo, dirigido por los profesores Jorge Kilmanovich de Argentina y Daniela Horvitz de Chile. Seguramente la mayoría de ustedes ya han recorrido con nosotros Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en las jornadas pasadas, y el próximo miércoles, el 28, como ya saben, cerraremos este seminario y nos tocará aprender sobre el divorcio en Rusia y en España. Hoy tenemos la interesantísima oportunidad que no debemos desaprovechar de poder conocer sobre el divorcio en el continente europeo. Se trata de nutrirnos, de recibir enseñanzas, de compartir experiencias y dinámicas acerca de la temática que nos ocupa, tanto a nivel del derecho de fondo, cuanto al nivel del derecho procesal. Nos interiorizaremos acerca del divorcio hoy en el Reino Unido, en segundo lugar, y en Suiza, en primer lugar, a través de las disertaciones que estarán a cargo del doctor Marcus Zwicky y de la profesora Carolina Marín Pedreño. Será un gusto para nosotros poder escucharlos. Como ustedes saben, en el tema que nos ocupa, que estamos desarrollando en esta actividad académica, están en juego, entre otros, la libertad, la autonomía de la voluntad, el derecho de autodeterminación, el derecho a la intimidad. Recorren un proceso como este historias de personas, con sus éxitos, con sus fracasos, con sus encuentros, con sus desencuentros. ¿Será verdad una frase que circula por las redes y que dice: el divorcio no es una tragedia? Tragedia es tener un matrimonio infeliz, enseñarles a los hijos un amor incorrecto, cobarde, mediocre, y que hay que aguantar situaciones por el ¿qué dirán? Nadie murió por divorciarse. El alma muere por permanecer con quien no ama. Queridos asistentes, en nombre del Centro de Graduados de la Facultad de Derecho, los invito a abordar la tarea y paso entonces a presentar a nuestro primer disertante de Suiza, el doctor Marcus Zwicky, quien cursó la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zúrich, en Suiza, y se doctoró en el año 2003 en esa misma universidad. Es especialista certificado en derecho de herencia, es decir, en derecho de las sucesiones. Integra la Asociación Americana de Abogados, es copresidente de varios comités en el Advocatenverein des Kantons Zug, es decir, el Colegio de Abogados de Zug, es delegado del Colegio de Abogados Federal y es miembro de diversas instituciones como la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, la Cámara de Comercio Latinoamericana en Suiza, la Alianza Internacional de Abogados en Ejercicio y la Asociación Internacional de Abogados. Doctor Marcus Zwicky, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Es un honor para mí poder hablar delante de participantes de tan gran número. Yo tengo una pequeña presentación que va a acompañar lo que yo digo, aunque sé que don Jorge Kilmanovich no les gusta demasiado, pero lo he preparado en todos los casos para ilustrar un poco de la tarea de hacerles comprender el derecho de Suiza. Ahora, no sé si ustedes pueden ver la presentación.
Sí, Y Marcus. entonces, perfecto. Entonces, un ratito nomás. Eso es el lago de Zug que ustedes ven, es lo que veo de mi despacho. Y ustedes van a ver que es una presentación bastante dramática por el tiempo. ¿Por qué un suizo? ¿Por qué un suizo que les puede explicar algo de la ley de Europa? Bueno, eh, antes de empezar, te quiero darle mis gracias para invitarme como suiza a esta presentación, sobre todo a don Jorge Kilmanovich y a mi muy querida amiga Daniela Horwitz, que me invitó para dar este punto de vista. Yo tengo un cierto antepasado chileno porque hice un intercambio estudiantil, por eso mi castellano, que yo aprendí cuando era muy joven. Y tal vez también me califica el hecho que que me gusta muchísimo, un cantante particular que creo que no les tengo que introducir. Yo soy un abogado practicante, pues yo no estoy practicando el derecho, no soy un académico, así que les voy a dar una presentación un poco más práctica. Las temas lo que antes de empezar, ustedes van a sufrir ahora una hora de Swiss español, porque mi español es un español con mucho acento, lo sé, y tal vez me van a faltar las palabras. Así que ya les pido su indulgencia y su paciencia conmigo. Muchas gracias. ¿Qué voy a tratar de presentar? Aquí ustedes ven los temas que yo quiero tocar y con los cuales yo quiero introducir el derecho suizo de divorcio. Primero de todo, la Suiza. La Suiza acá al centro, yo sé que ustedes conocen la diferencia, no es la Suecia, es la Suiza, pues estamos muy al centro de Europa, pero no hacemos parte de la Europa, así que somos una pequeña isla aquí um, en este continente, pero estamos, por supuesto, parte de la Comunidad Económica Europea junto con Noruega e Islandia, y tenemos contratos bilaterales con Europa. La Suiza no es un país, la Suiza es una confederación. Ustedes ven acá que somos 26 cantones, acá soy yo, Zug, bien al centro, y somos un país pues con una rica historia de diferencias y de una cultura muy diferente para todos esos cantones. Si ustedes ven los idiomas que hablamos, la parte roja es la parte donde hablamos alemán, la parte en azul es donde se habla francés y el verde es donde se habla italiano, algo que va a ser muy relevante después cuando les explico más. También tenemos este pequeño marrón que tenemos ahí, que es la parte donde se habla reto-román, que es un idioma que es hablado por 60% y es casi un poco como el catalán. Ustedes ven que, pues, si tomamos la diferencia en nuestros países, ustedes ven que, por ejemplo, las religiones que tenemos no son absolutamente, no cubren las idiomas, pues tenemos las verdes son los protestantes, son los calvinistas, la parte roja son habitación de mayoría católica y tenemos algunos puntitos ahí que son amarillos, que tienen que ver con, que son nuestros centros urbanos, que también tienen, por supuesto, un importante número de inhabitantes musulmanos que son inmigrantes a Suiza. Pues somos un país con mucha diversión. Si vemos un poco la riqueza partido por suizo, es otra estadística que ustedes tenemos partes un poco más ricas, como ahí alrededor de Zurich y Zug, donde vivo yo, o la parte de Ginebra y Lausana, donde viven muchos millonarios, y tenemos partes que son mucho más pobres, pero por supuesto ahí donde está muy azul también son los Alpes y los glaciales, y esos por supuesto no pagan impuestos, así que también es por eso que es una parte un poco más pobre, pero ustedes ven, es un país donde los idiomas, las culturas, las religiones, todo se mezcla. He hablado un poco de los musulmanes, tal vez es importante saber que la Suiza no tenía el derecho de voto para mujeres hasta 1971 en el nivel nacional y no lo tuvimos en el nivel cantonal y comunal hasta una decisión de la Corte Suprema de 1991. Así que somos un país también conservador que está que cambia sus ideas y cambia su cultura muy, muy lento.
Un pequeño quiz que tiene que ver esa ciudad, no sé si ustedes la conocen, es Locarno, es la 74ª ciudad de la Suiza, queda en la parte italiana. ¿Y qué es la relevancia? Pues aparte de tener un excelente festival de film, de películas que tiene ahí, los inhabitantes de Locarno es igual a los inhabitantes suizos en Argentina, pues tenemos 15.605 personas de nacionalidad suiza que viven en Argentina y tenemos más o menos 1.720 argentinos en Suiza, que todavía ya es una pequeña comunidad por el hecho suizo. En Argentina hay más que 50 asociaciones, hay una de las primeras escuelas en alemán fue fundada en 1861 en Argentina. Tuvimos un argentinisches Tageblatt que era fundado por el Johann Alemann, que era un suizo, y tenemos muchas comunidades gemelas. Pues siempre Suiza y Argentina han tenido un contacto muy bueno y muy cercano, por el cual puedo también dar prueba aquí. Ustedes ven acá que es una foto que estaba sacada en ocasión de la visita de Evita Perón en Suiza, y yo les puedo asegurar que el problema era más en el lado argentino, porque los suizos realmente no sabemos bailar. Empezamos con la terminología, y creo que es una de las cosas más importantes para mí en el trabajo internacional. Terminología es diferente no solamente en países que hablan la misma idioma, pero también en el contexto internacional. Para eso les muestro una lista de palabras que demuestran el contenido de la ley en alemán, francés y italiano. Nosotros tenemos todas nuestras leyes en 3 idiomas y ninguna versión prevale a la otra. O sea, si hay un contenido italiano que es mejor o que describe mejor lo que el contenido de la ley tendría que ser, se tiene a esta terminología italiana más que a la terminología alemana. Y ahí les quiero, por ejemplo, dar el ejemplo de la patria potestad. La patria potestad, si tomamos la palabra española, es una palabra que tiene como una parte el hecho de poder, o sea, el poder de padres sobre los niños. Si tomamos la palabra alemana, elterliche Sorge, Sorge quiere más decir la preocupación. Es como si usted ve a un hijo salir con otro amigo que ustedes no dan confianza y saben que no maneja bien y toma demasiados tragos. Es esa Sorge, es esa preocupación que tienen. Mientras que en francés, ellos hablan de la autorité parental, o sea, ellos hablan de autoridad, que todavía es otra cosa que poder. Y también en la versión italiana, la autorità parentale es una otra manera de hablar del mismo fenómeno de la ley. Y es por eso muy importante para mí también, si después tengo que explicar a un cliente que habla castellano o español qué quiere decir esta preocupación para un niño, tal vez estamos hablando de 2 cosas muy diferentes. La misma cosa es, por ejemplo, el hecho de pensión alimenticia. Es la misma cosa que alimentos. Alimentos y mantenimiento es la misma cosa, porque si ustedes ven, por ejemplo, acá en italiano, anteriormente tenemos para alimentos, lo que nosotros en alemán llamamos Unterhalt. Ellos usan la palabra mantenimiento, mientras los franceses, los de idioma francés hablan de l'entretien. Pues, para mí es importante poder explicar con eso que aún ahora, si uso palabras en castellano, tal vez los uso de mi manera, de mi antepasado suizo o de mi formación suiza, y tal vez no es la misma suma de derechos y de obligaciones que sería en Argentina. Cada vez que entonces hay que discutir un caso entre los países, hay que ser consciente. Empezamos pues, ¿y cómo empiezo con un caso internacional como suizo? Si tengo un caso, por ejemplo, como la Argentina, no es simple
que sí, no puedo simplemente tomar mi libro de derecho que tengo acá, que tenemos y que puedo abrir y que puedo leer qué es la ley aplicable. Primero, siempre tengo que ver, como ustedes todos saben, los convenios internacionales, los tratados, y tengo que darme cuenta de la jerarquía que tal vez que tienen esos convenios. Y entonces yo fui a ver qué tenemos entre la Suiza y la Argentina. Y ahí les voy a empezar a aburrir un poco porque ahora viene una larga lista de cosas que hemos hecho. Sobre todo que nos interesa a los dos porque los dos países lo han ratificado, es la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, algo que estoy seguro Carolina nos va a hablar mucho después. Ahí, si analizo los convenios y los tratados, ya se acaba lo que nos interesa como abogados de derecho de familia, porque además, y en un orden de ancianidad, ustedes van a ver que hay muchos otros convenios y tratados, pero no tienen que ver con derecho de familia. Tenemos el muy primero, de 1906, sobre la extradición, y tuvimos algunos más que servicios aéreos, servicio militar y acuerdo de comercio. Después tuve una pausa por ciertas razones y solamente en los años 90 empezamos a concluir tratados entre los dos países, sobre todo en el sector de inversiones y de cooperación económica, la reprogramación de las deudas, tuvimos intercambio de pasantes y muy a la fin materia penal, una colaboración de comité económico, asuntos diplomáticos, impuestos y muy a la fin, algo que ahora interesa a todo el mundo, el intercambio automático de información sobre todo de impuestos. Pero lo que me llega a la conclusión que no tenemos muchos tratados a respetar entre la Suiza y Argentina. Sí, ese es un caso argentino que llega en mi escritorio y entonces sí, tengo que tomar mi derecho internacional privado y ver qué pues es aplicable. Tenemos nuestra ley suiza sobre derecho internacional privado del 18 de diciembre de 1987. Como ustedes saben, el derecho internacional privado es un poco como una competición tirando de la cuerda. Tal vez los países tratan de tirar la competencia sobre un asunto o el derecho aplicable en su campo y tratar de hacerlo aplicable en su país. De vez en cuando, pero también puede ser el contrario. Es como tenemos este caso de envío donde ningún país realmente quiere asumir la responsabilidad. Es como dos caballeros que no pueden pueden tener paso adelante por una puerta porque los dos quieren dar al otro la primera decisión. Pues para mí, entonces, hay tres cosas que son muy importantes. La primera es la competencia. Suiza, según mi propia ley internacional privada, es competente para este caso. Y entonces ahí usted ve dos casas de tribunal, esta casa de tribunal de Zug, la fea a la izquierda, mi cantón y el cantón de vecino, la casa de tribunal que del siglo XVII, muy, muy linda, muy hermosa, donde se discuta y es en esos tribunales que tienen que considerar si son competentes para un caso internacional. Después tenemos que, como segundo punto, ver qué derecho es aplicable para el punto, porque también desde el punto de vista suiza tenemos que discutir si hay, también en el caso de familia si aún tenemos la competencia, si no tenemos que aplicar el derecho, por ejemplo, argentino. Y ahí hice una pequeña chart donde ustedes pueden ver algunos puntos que les voy a explicar un poco más en detalle ahora. Pues el matrimonio, si hay un matrimonio en Suiza, es competente la jurisdicción suiza para concluirlo. En Suiza somos del punto de vista que si hay residencia de extranjeros, también de argentinos, y este matrimonio va a ser reconocido en el otro país de residencia o de origen, entonces nosotros somos competentes. También, y entonces aplicamos, si es la cuestión del matrimonio, solo el derecho suizo para matrimonios concluidos en Suiza.
El segundo punto es los efectos matrimoniales. Los efectos matrimoniales quieren decir los derechos y obligaciones de cónyuges en el contexto de un matrimonio. ¿Quién tiene que hacer el hogar? ¿Quién tiene la obligación de trabajar? ¿Quién tiene que traer el dinero? ¿Y quién se ocupa de los niños? Pues esos son todos puntos que según el derecho suizo es decidido sobre el caso de domicilio o residencia habitual de un cónyuge en Suiza. Así que si tenemos una pareja donde un cónyuge vive en Suiza y él busca la competencia de un tribunal suizo, la ley suiza va a ser aplicable. Como próximo tenemos el punto del derecho de propiedad matrimonial. Y si se trata de dividir o de considerar propiedad matrimonial, la Suiza es del punto de vista que solamente es la jurisdicción suiza que es aplicable en esos puntos por el hecho de tener competencia y qué ley va a ser aplicable. Y ahí la Suiza dice que es la ley que los partidos han elegido para su derecho de propiedad matrimonial, pues ahí permitimos la elección de una ley. O si no había elección, la ley donde los partidos han vivido juntos. Para el divorcio y la separación, ahí la competencia es asumido si el demandado tiene residencia en Suiza, o sea, la parte adversaria, o si el demandante, o sea, tenemos una competencia en Suiza para una persona si esa vive en Suiza o ha vivido en Suiza por más que un año. Y siempre para un divorcio la ley suiza es aplicable. Y como última posición que tal vez quiero elaborar es la competencia sobre asuntos sobre los niños. Ahí la Suiza, de una manera un poco más moderna, me parece, elige la residencia habitual del niño para asumir competencia y también aplica la ley de esta residencia habitual del niño. La tercera cosa que es importante si tomamos un caso en el contexto internacional es la pregunta de la ejecución, porque por supuesto es lindo tomar un caso y encontrar que es competente en Suiza, la competencia suiza es dada y podemos aplicar la ley suiza, pero no nos sirve nada si después no la podemos poner en ejecución en el país donde, por ejemplo, uno de los cónyuges elige de tener una nueva residencia. O sea, antes de decidir, de proceder delante de nuestros tribunales, siempre tenemos que pensar un paso más adelante y pensar, a la fin, ¿puedo hacer ejecución en el país elegido? La Suiza misma, ella acepta la jurisdicción y la ejecución de decisiones extranjeras. Nosotros en Europa tenemos la Convención de Lugano, que es aplicable sobre todo para nosotros. Nosotros no hemos ratificado la Convención de Bruselas, que es competente para otros países europeos, y los que, si no tenemos un tratado o un convenio internacional, entonces, según nuestro derecho internacional privado, como para argentinos, nosotros decimos que podemos ejecutar un juzgado si la jurisdicción estaba establecida en el tribunal que tomó la decisión, y ahí hay que ver si realmente ellos tenían, según su propia ley, la competencia de decidir, o si los partidos han aceptado este procedimiento y han participado y no negado esta competencia. Si no hay un caso de apelación y si no hay razón para negarse al resultado, sobre todo si llegamos a un punto de ordre public, donde tenemos que ver que había una lesión del orden que nosotros consideramos como un pilar de nuestro derecho. Y eso normalmente en los países occidentales no es un gran problema, pero lo podemos tener, por ejemplo, con divorcios musulmanos o divorcios también hebreos que tienen
si son hechos por tribunales tradicionales, pueden tener elementos que no podemos aceptar como pilar de nuestra jurisdicción. Bueno, si me he dado cuenta que puedo proceder para una pareja que tiene que es internacional porque tiene varias nacionalidades, nosotros, ¿qué entonces va a ser el derecho suizo? Antes de hablar de divorcio, tengo que explicar un poco cómo hacemos el matrimonio, porque si no, no podemos realmente entender de dónde llegamos. Pues nosotros, los requisitos para el matrimonio son muy sencillos. Uno tiene que tener la mayoría de edad y capacidad mental. Y tenemos que tener y hay ciertos impedimentos maritales, por ejemplo, las relaciones demasiado próximas, por ejemplo, hijastros, la bigamía. No conocemos el matrimonio del mismo sexo en Suiza, o, por ejemplo, si consideramos que el matrimonio sería falso o forzado. Estas son dos cosas de inmigración que tenemos mucho, que con un favor o contra dinero alguien está dispuesto a entrar en un matrimonio para garantizar el permiso de queda en Suiza o de la residencia. Y el matrimonio forzado conocemos de vez en cuando en culturas del Oriente, por ejemplo, con la Turquía, donde todavía hay esa tradición de casar a niñas cuando son muy jóvenes. Y eso en Suiza llega a la nulificación del matrimonio. ¿Qué son los efectos del matrimonio? Aquí tenemos una pequeña lista que ustedes pueden ver. Nosotros creamos una sociedad conyugal. O sea, no solamente es un contrato, pero también es una sociedad. Hay ciertas medidas que son importantes. Tenemos un deber de lealtad, tenemos un deber de asistencia, de solidaridad entre los cónyuges. Hay ciertos puntos que no tienen influencia, por ejemplo, en el nombre. Fuera derecho que la esposa normalmente en Suiza tradicionalmente tomaba el nombre del varón. Es algo que es en nuestra cultura alemana. Es muy frecuente que ahí había un cambio en el nombre. No tiene a ver con nuestro lugar de origen, es nuestra nacionalidad, no es una nacionalidad suiza, pero es una nacionalidad de un hogar en Suiza, de un pueblo, y por virtud de ser de un pueblo, somos también ciudadanos. El efecto del matrimonio es el establecimiento de un hogar familiar y el deber de mantenimiento durante el matrimonio de ambos cónyuges. Y el derecho de representación también de esta misma comunidad. Pues esos son los derechos que hay durante el matrimonio. Nosotros podemos concluir contratos matrimoniales y contratos de herencia. Y ahora, acercándonos un poco ahora al divorcio, podemos ver que hay 3 tipos de propiedad matrimonial que podemos elegir en Suiza. Si no elegimos nada, tenemos la participación en las adquisiciones. Aquí ustedes ven un poco una imagen donde ustedes pueden ver que hay el patrimonio de ambos, y eso quiere decir que es lo que tenían antes del matrimonio o que les llegaba durante el matrimonio sin que tenían que pagar una compensación, o sea, herencias o si ganaban la lotería o otros asuntos donde no tenían que pagar. Y lo que el hombre tenía como adquisición, lo que la mujer tenía como adquisición, a la disolución del matrimonio, cada uno tiene derecho a la mitad de esas adquisiciones, pero no al patrimonio. Eso es el sistema normal. O sea, un matrimonio que duró muchos años, va a ser hay que partir más. Tenemos un segundo tipo de propiedad matrimonial que es la comunidad de bienes. Casi nunca es elegida porque es complicada y reúne todas las propiedades de ambos en un total de la propiedad, y a la muerte es a partir, o a la disolución del matrimonio es a partir mitad. Y la tercera que tenemos es la separación de bienes. Esa hay que elegir esos 2 últimos, hay que elegir con contrato
de matrimonio y ahí el patrimonio y la ganancia del hombre y de la mujer son separados y a la disolución del matrimonio ninguno tiene un derecho al otro. Pues la disolución de este matrimonio, ¿qué tenemos con tipo? Tenemos la posibilidad de disolver el matrimonio por ley o por juicio. Por ley es la muerte, por supuesto, si un cónyuge desaparece. Y por juicio, la invalidación, que casi nunca podemos lograr, y el divorcio. Si hay una crisis en Suiza, tenemos la posibilidad de también elegir la separación primero. Y es importante saber que en Suiza tenemos una entera libertad de vivir por separado. Un cónyuge puede salir del hogar a cada momento por simple decisión con dos pies, marcharse y no hay ninguna sanción y no se tiene que arreglar nada si los partidos son de acuerdo. Es una separación de hecho. No hay un elemento de culpa. O sea, si uno se marcha, simplemente se marcha, es libre y no tiene ninguna consecuencia. Tenemos la única pequeña cosa, preparando que me di cuenta que tengo que decir, tenemos un elemento de culpa que es un principio del derecho penal que dice quien pega sale. O pues si hay violencia en la familia, violencia doméstica, el que pegó inmediatamente tiene el obligo de salir de la casa y no importa, el resto no importa si es él que toma cuidado de los niños, es el único elemento de culpa que nos viene del derecho penal. Bueno, estamos acercándonos a las crisis de la familia, porque las familias que funcionan bien no tienen que ver eso, pero ahora estamos discutiendo del divorcio. Y ahí tenemos como primer elemento, cuando uno está todavía casado, pero necesita protección porque hay una crisis. Y ahí tenemos que ver que tenemos la protección de matrimonio es un procedimiento que cada uno puede ir a ver con el tribunal, con el juez. El juez puede ordenar la salida de un cónyuge o ordenar que uno tenga que partir del hogar matrimonial. Él puede ordenar las contribuciones de mantenimiento o alimentos para los niños y los cónyuges, el uso del apartamento. Él puede declarar una separación de bienes, por ejemplo, si los partidos han tenido siempre peleas por el dinero, y pueden asignar la autoridad parental y la custodia de los niños. Esta decisión del tribunal no tiene ningún prejuicio legal para un divorcio, pero es factual por lo menos porque por posteriores procedimientos de divorcio puede haber causado realidades que a la fin son a respetar. Cuando veo mi lista acá, soy al medio ya de mi presentación, así que ustedes ya se van por el otro lado del cerrito y lo hacemos continuando con la protección del matrimonio. Ahí les explico un poco cómo funciona en Suiza delante de los tribunales, también con procedimientos sumarios. Hay que hacerlo en escrito, hay que presentar un pleito con solicitud. La solicitud son las frases mágicas que se presenta al juez y hay que tener mucho cuidado lo que se pide porque el juez solamente atribuye lo que se está pidiendo y si entonces no es claro o si no es bien preciso, el juez tal vez no toma la decisión como se hubiera querido. Tenemos la audiencia y la audiencia en Suiza es algo que veo un poco la diferencia en otros países donde he estado a los tribunales. Nosotros recibimos una carta de invitación, tenemos la cita solo nuestros partidos y el adversario con el tribunal a la hora prevista, no hay otra gente tampoco en los corredores, en los pasillos, simplemente somos nosotros y nadie está esperando y cuando se acaba se va afuera y no se ve nadie, ninguna otra persona. Por ejemplo, la diferencia en Francia, donde sé que amigos míos tienen que estar al tribunal por días esperando su tiempo, que de repente puede pasar. Con nosotros no es así, es muy ordenado. Siempre el tribunal tiene que tratar de buscar un acuerdo y si no se llega a un acuerdo, que es normal en una protección de matrimonio porque hay gran peleas, entonces el tribunal al instante en esta audiencia nos pide
de hacer réplica y dúplica y presentar nuestro caso, y después toma una decisión a muy cortos plazos. De vez en cuando ya el próximo día se tiene la decisión de quién tiene que salir del hogar o a quién tiene el cuidado sobre los niños. Esta decisión, después de la protección de matrimonio, queda en vigor hasta el momento de divorcio o si los países se reúnen. Aquí una pequeña estadística. Ustedes van a ver que en Suiza, no sé cómo es en Argentina, pero en Suiza tuvimos por un cierto tiempo un porcentaje de más de 50% de los divorcios cumplidos se divorciaban. Al momento estamos ahí por un 45%, así que es como la perfecta introducción que don Leonardo nos ha dado. No se sufre demasiado en matrimonios que no son una buena prueba para los niños que también están viviendo bajo el mismo techo. Entonces, la consecuencia de nuevo es que tenemos una alta tasa de familias de patchwork, porque tenemos, por supuesto, personas que se casan de nuevo y que entonces se complica un poco la cosa porque después hay que decidir quién paga para qué niño. También para el divorcio, y ahora estamos en la llena discusión del divorcio suizo, tenemos que darnos cuenta que en Suiza no hay ningún elemento de culpa en el divorcio. No importa quién ha hecho la falla, no importa si había adulterio, no importa si a la fin si había violencia. A la fin, eso no llega, por lo menos por el punto de vista financiero, no llega a ninguna otra solución. La culpa es afuera de nuestros principios. Tenemos, y ahí vemos que los motivos del divorcio normalmente son divorcio a petición conjunta. O sea, tenemos un 90% de los divorcios donde los partidos se han puesto de acuerdo. Tal vez un poco más tarde ustedes van a ver por qué no sirve pelear, porque no hay mucha pelea, porque están organizados. Si un cónyuge no está de acuerdo de divorciarse, hay un periodo de separación de 2 años. Después de un periodo de 2 años se considera que el matrimonio se hubiera fracasado y solamente el 10% que no logra tener un divorcio al amable, después hay un divorcio por acción de uno de los cónyuges. Pues el divorcio por petición conjunta, la cosa más normal es el motivo del divorcio. Lo único que se tiene que presentar al tribunal es el deseo común de divorciarse. Hay que presentar un acuerdo de divorcio que hay que someter a la revisión judicial. Y si solamente hay un acuerdo parcial, por supuesto, ahí hay que ser separado por lo menos por 2 años o estar de acuerdo en el deseo común de divorcio para que se pueda continuar el proceso. El divorcio por acción de un cónyuge, como hemos visto, es solamente posible después de una separación de 2 años. Esta separación cree la ficción que el matrimonio ha fracasado y el momento de separación es el momento donde uno de los partidos se marchó o donde se hizo una separación, como decimos en alemán, de cama y mesa. Ahí tenemos un pequeño problema de prueba normalmente, pero eso es el asunto de la separación verdadera de los partidos. Y también si los partidos se ponen de acuerdo por un cierto tiempo, eso no llega a interrumpir esos 2 años. Pues el divorcio por motivos graves, esta pequeña excepción que tuvimos acá, que es una excepción, casi nunca se puede obtener, porque se necesita una lesión, pero muy grave, de esa lealtad que existía. El adulterio no es suficiente. Tampoco si es un adulterio, por ejemplo, con una persona del mismo sexo o si es un adulterio que causó una grave herencia, una grave herida de uno de los partidos. Pues
solamente delitos penales, violaciones de la personalidad, pero muy, muy graves, que normalmente hay que dar prueba también con un certificado psicológico, pues siempre son los 2 años y casi no se logra salir antes. Pues aquí una imagen de una de nuestras casas, de salas de tribunal. Como ustedes ven, es un poco pequeño. Normalmente es muy seco, muy serio. Nosotros no podemos hacer, como en los Estados Unidos, el gran show delante del juez, porque el juez quiere que todo sea muy serio y muy, muy sencillo. Y entonces no se puede hacer una gran cosa. Si tenemos ese procedimiento, siempre hay una audiencia para negociar y tratar de obtener un acuerdo. Es una audiencia que normalmente se pide sin haber explicado todas las razones también financieros. Y si no hay éxito, entonces los procedimientos contenciosos empiezan y así continúa. Entonces, si no hay un acuerdo, eso por supuesto puede demorar y normalmente es entre 1 año o 1 año y medio que se puede demorar un proceso, pero el caso peor que tuve, creo que después de 8 o 9 años no había ya terminado, pues ahí se puede gastar mucho tiempo si no se pone de acuerdo. Pero a la fin hay un decreto de divorcio. Y entonces, ¿qué es este decreto? Si finalmente es una sentencia del tribunal, no es una decisión administrativa, pues es una sentencia con autoridad. Los efectos personales es que el matrimonio es disuelto, la paternidad de los niños no es discutido, siempre se sigue siendo padre de los niños y los cónyuges conservan también el nombre, sobre todo las mujeres que han elegido de tomar el nombre de la familia del varón, pero se puede cambiar desde un rato, también de nuevo cambiar al viejo nombre de soltera. ¿Qué es el impacto económico? Es la partición de la propiedad matrimonial, lo hemos visto, partimos mitad-mitad, fuera si haya una separación de bienes. Es la decisión sobre el hogar familiar, quién tiene el derecho de quedarse. La decisión sobre las pensiones profesionales y los alimentos y manutención. Ustedes tal vez van a preguntar si no hay mediación, porque no utilicé todavía esa palabra y les tengo que confesar que en Suiza la mediación no es muy popular, no es necesario en los casos de hacerlo. La aplicación es voluntaria y no es habitual. Normalmente solamente suizos de un antepasado inglés o americano lo eligen. Y pues normalmente la audiencia de conciliación ante el juez de la cual hablaba es bastante para tratar de juntar los partidos. Hablamos rápidamente de la Convención sobre el Divorcio, pues es eso lo que el 90% de la gente entrega al juez para mostrarlo. Es sujeto a la aprobación, como es visto. Hay una regulación de puntos esenciales. No, se tiene que confirmar, los partidos lo tienen que confirmar delante del tribunal y si no lo confirman, se anula este contrato. O sea, si no es confirmado, todo el esfuerzo del abogado, todo el esfuerzo de los partidos se ha perdido y se tiene que reempezar con un divorcio o continuar con un divorcio contencioso. Tenemos una pequeña pregunta acá que es muy interesante, si se puede por contrato matrimonial acordar un contrato anticipado al matrimonio o todavía antes de las condiciones de un matrimonio, y ahí no es tan claro si es posible. Y si todavía, también si es hecho años antes del divorcio, todavía necesita pasar la aprobación del juez que lo mira como si fuera un contrato hecho recién. El contenido es siempre lo mismo y pongo los huevos para demostrar que que el caso de fracaso es muy difícil porque hay que discutir mucho y normalmente negociar mucho, pero también todos los contratos se parecen como un huevo al otro. Siempre esa declaración de ser dispuesta a divorciarse, confirmar la competencia del tribunal, asignación a autoridad personal. Ustedes pueden ver aquí los títulos que hay que arreglar, derecho de visita, vacaciones,
y las solicitudes para alimentos, el índice, las divisiones de bienes de jubilación. Hay que constatar qué activos e ingresos hay que partir la propiedad matrimonial y quién paga los honorarios. Pasamos a los niños. En Suiza, los puntos de niño en un caso de divorcio son muy importantes y tenemos aquí la diferencia entre autoridad parental y custodia. Lo traduzco acercándome a nuestros idiomas latinos en Suiza y la más grande autoridad parental es parecida a la patria potestad. Es normalmente el derecho fundamental sobre asuntos importantes de los niños. La custodia es quien se ocupa de cada día sobre los niños. Normalmente la autoridad parental es conjunta también después del divorcio. No hay una preferencia de madre y padre y solamente hay muy pocos casos donde se entrega únicamente si hay realmente una pelea, pero muy profunda, pero es un porcentaje muy bajo, normalmente se comparte. También se puede transferir a terceros si los partidos no asumen sus responsabilidades bastante bien. Y la custodia, la cuida de los niños de cada día, también normalmente puede ser partida. Normalmente el juez escucha a los niños y lo hace de manera que si uno entrega el caso delante del tribunal, normalmente el juez llama por teléfono a los niños el próximo día y les pregunta dónde quieres quedar. ¿Quieres quedarte con tu mamá o con tu papá? Y normalmente porque nadie lo esperaba, los niños son muy espontáneos y dicen quiero quedarme con los dos. Y entonces es así que ahora tenemos una preferencia de esta custodia compartida. Tenemos que regular el derecho de visita y ahí habitual en Suiza es que normalmente los niños viven en un lugar y tienen el derecho con el otro padre desde viernes de la noche hasta domingo y una noche durante la semana, por lo menos una comida durante la semana, vacaciones 3 a 4 semanas o la mitad, porque los niños en Suiza tienen 12 semanas de vacaciones. Es también una cuestión de carga para un otro padre que está trabajando y que tiene el cuidado sobre los niños. Posiblemente también se puede dar el derecho de visita a otros familiares, por ejemplo, los abuelos. Ahora, hablamos de dinero. ¿Qué es el hecho y cómo se regla eso en Suiza? Durante la existencia del matrimonio ya le he hablado un poco de este asunto. Los cónyuges se ocuparán solidariamente del mantenimiento, tienen que satisfacer las necesidades de los miembros de la familia. Todos tienen el derecho al mismo nivel y las contribuciones son pagos o contribuciones. O sea, si hay una mujer de casa o un hombre de casa y un profesional, no quiere decir que el dinero que éste gana es a él, siempre es el dinero de esa sociedad. Y ambos tienen que cuidar el hogar de los niños. Diferente a lo que aprendí en Chile y para mí, que una sorpresa para nosotros es muy claro, hay una solidaridad de matrimonio después del matrimonio. O sea, también con el divorcio, el hecho de haber sido casado sigue teniendo una solidaridad. Y ahí decimos siempre si el matrimonio ha definido la vida de los partidos. Siempre es así si hay niños comunes. Entonces el matrimonio ha definido el estilo de vida y hay una solidaridad después del matrimonio, no solamente para los niños, pero también para los cónyuges. Los pagos de manutención o de alimentos, ¿cómo lo queremos llamar ahora como elemento? Sobre todo es una manutención del niño, pero también del otro cónyuge. ¿Y cuánto puede recibir el otro cónyuge? Aquí tenemos la lista que la ley nos da. Es una lista de muchos factores que defina cuánto dinero hay que entregar. Y cosas como la división de responsabilidades durante el matrimonio y la duración del matrimonio es muy importante. También quién cuidó a los niños
Y también si es fácil para la mujer o el hombre, si era él que ganaba menos, de reintegrarse profesionalmente. Es un asunto que tengo mucho con clientes latinos o clientes latinas, sobre todo de la parte centroamericana, que son lejanas de una educación suiza y donde hay que discutir que tiene que integrarse profesionalmente en Suiza. Rápidamente, y pues ahí ustedes ven las categorías entonces de alimentos. Es muy reglado y es como conducir. Primero hay que poner el primer, no sé cómo decir, pues primer velocidad y después la segunda, la tercera. Y siempre primero se ve los alimentos de los niños y ahí tenemos y después los alimentos para el cónyuge. Tenemos 5 categorías de alimentos. El mantenimiento en especie primero, ¿quién se ocupa de los niños? El mantenimiento de los efectivos para los niños, ¿quién paga lo que gastan? Y una tercera muy importante cosa que les voy a explicar un poco después, la compensación para el cuidado de los niños. Y tenemos después alimentos para el cónyuge postmatrimonial, simplemente por esa solidaridad matrimonial y alimentos compensatorios. Lo hacemos de manera siguiente. Siempre estamos buscando el nivel de subsistencia de cada persona. Tenemos la necesidad básica, es la suma que no se puede sacar a una persona en el caso de quiebra. Después se aumenta con el precio de alquiler de cada uno. Si una persona vive con niños, es un tercio del alquiler de la persona que se queda con los niños, que es el precio que es asumido al niño. Entonces, ustedes van a ver, lo hacemos para cada persona. El seguro de salud, costos de movilidad, otros seguros, telefonía, internet, costos de cuidado infantil y impuestos. Eso es todo. Cada una de esas posiciones acá hay que dar prueba con documentos. Y ese lo llamamos el método de costo de vida y comparamos entonces los ingresos a estos gastos. Primera propiedad es satisfacer la necesidad de los niños. O sea, esa lista de cosas que hay que hacer en una lista de gastos hay que hacer para cada niño. Y ahí hay diferencias porque tal vez hay un niño que hace un deporte muy caro, hay otro niño que tal vez necesita ayuda médica. Entonces, primero hay que cubrir y los dos padres tienen que pagar de, de las posibilidades que tienen para esa necesidad. Después hay que ver que también la señora y el hombre tienen la posibilidad de tener sus necesidades, de esa lista acá que vimos, esas necesidades cubiertas. Y entonces tenemos 3 consideraciones, es bastante simple, o sea, no alcanza el dinero o alcanza bastante o tenemos muy buenas condiciones económicas. Por supuesto, el término de working poor o los pobres trabajando también tenemos en Suiza. Tenemos mucha gente que no alcanza el dinero. Aquí hacemos el ejemplo, por ejemplo, de una señora que gana bien, los niños y el hombre que se ocupó de los niños y la señora estaba fuera trabajando. Ustedes ven aquí que la señora, por ser verde, puede cubrir con sus propios ingresos todo lo que está, todas sus necesidades básicas. Los niños se puede cubrir también y el hombre, lamentablemente, solamente 2/3. En este caso, es la mujer que tiene que rellenar en tanto que puede las necesidades del hombre hasta que sea suficiente. Y hasta el límite que es su propia mínimo de subsistencia. O sea, la señora no tiene que sufrir un mínimo, o ella puede tener su mínimo garantizado. Y si tenemos ese pequeño ejemplo, que ella gana, el esposo tiene 4.000 como mínimo de subsistencia, el ingreso es solamente 1.000 francos suizos, ella solamente tiene 3.000 y tiene los ingresos de 5.000, la diferencia, los 2.000, ella lo tiene que pagar a él. En situaciones un poco más cómodas, como esta, ustedes ven la mesa está llena, tenemos otro sistema, ahí el hombre todavía está ganando un poco menos, pero tenemos un poco más posibilidades porque las necesidades básicas son cubiertas por el ingreso de la mujer y también las necesidades básicas extendidas, o sea, un poco más lujo. Y ahí también se ve que la señora tiene que compensar todo lo que los niños y el hombre necesitan.
también el nivel de vida durante el matrimonio tiene que ser garantizado. Lo que la señora en todos los casos tiene que compensar es la suma que el hombre no ha podido ganar porque se ocupaba de los niños. El porcentaje, porque tal vez trabajaba solamente 50% porque tenía que estar a casa. Entonces, estos 50% ella tiene que compensar como si fuera un salario. Y eso es la compensación que recibe la parte que gana menos. Ahora tengo que apurarme un poquito porque si no voy a cortar demasiado tiempo de Carolina. Entonces vemos el ejemplo que tengo aquí, un ingreso de la esposa de 14.000 francos. El marido tiene un ingreso que simplemente está cubriendo sus ganancias y sobran 8.000 francos. Si hay entonces ese dinero que no estaba, que está demasiado, que pueden ahorrar, esos hay que partir entre marido y esposo, y normalmente se ponen esos 4.000 en relación también a los niños y se atribuye 2.000 a la esposa y 1.000 francos al niño cada uno. O sea, se trata en esa solidaridad postmatrimonial de equilibrar los gastos. Y tenemos el caso de lujo, por supuesto, nosotros abogados les gusta estos casos sobre todo porque entonces tenemos clientes ricos, pero no pasa mucho, lamentablemente. Sí, realmente hay una señora que tiene un tremendo salario y no solamente puede cubrir las necesidades básicas extendidas, pero también un lujo que el hombre vivió, porque hizo el golf y salió y tenía un Ferrari, qué sé yo. Ella tiene que mantener el estilo de vida que tuve este señor durante su matrimonio, pero no más. Pues una persona muy rica y que tiene un ingreso mucho más del lujo vivido, no tiene que compensarlo. Bueno, tenemos un tema de asignación de hogar marital. Ahí también me parece importante que el juez siempre atribuye la vivienda, el piso, a uno de los partidos y da instrucciones a los dueños de casa o los propietarios de casa de inscribir al otro, a este esposo como la persona que está alquilando solo desde ahora. La propiedad, en caso de propiedad, también se puede atribuir la propiedad a una de las personas. Bueno, ustedes ven, es un sistema bastante sencillo, bastante claro, y es por eso que por lo menos por el caso matrimonial no hay mucho que pelear. Tenemos otra cosa que rápidamente quiero tocar, que son las provisiones de pensiones, y ahí en Suiza es un sistema un poco complicado, pero tenemos tres pilares de pensiones. El primer pilar son las pensiones del Estado, los segundos son ahorros hechos durante el trabajo con empleador y empleado juntos, cada uno el 50%, y el tercer pilar son ahorros que se hizo cada uno para sí, para el futuro. El juez, por su ex oficio, tiene que asumir la provisión del segundo pilar y tiene que atribuir la mitad al otro cónyuge. Y es un sistema bastante claro ahí para asegurar que después de un divorcio cada uno tenga la posibilidad de mantener la vida después de la jubilación. Casi terminado, Carolina, no tienes que esperar mucho más. Simplemente quiero tocar dos temas que son relevantes en Suiza al momento, que es el matrimonio del mismo sexo. Como les expliqué, no lo tenemos un partnership, como se dice, es absolutamente lo mismo en todos los asuntos de derechos y obligaciones, impuestos, ahorros de pensión, pero falta el título del matrimonio, y eso es debido a nuestra cultura cristiana, por supuesto, no solamente la parte católica, pero también la parte
protestante que tiene problemas con este desarrollo. Por derecho siempre hay una separación de bienes, al momento una gran aceptación cultural en nuestro país, pero no cambió todavía, estamos por cambiarlo, no tenemos el derecho de adoptación para parejas homosexuales y no hay el derecho de subrogación. El cambio va a llegar luego. Otra cosa que tal vez es interesante es el concubinato. No hay un sistema para proteger gente heterosexuales que no quieren casarse. Ellos que no se casan se quedan sin derechos, simplemente. Es una elección muy dura de nuestro legislador que simplemente no se cambia, pero con niños, al momento que hay niños no hay más discriminación, pero llegamos a este sistema que les expliqué, que siempre hay que cubrir no solamente el mínimo de vida del niño, pero también el porcentaje que el padre que se ocupa de los niños no puede trabajar, hay que compensar. Creo que eso casi terminado. Encontré solamente un caso entre Argentina y Suiza, que era un caso de secuestro, que era muy interesante porque era una madre que dijo que no se puede entregar a los niños o devolverlos en Argentina bajo este convenio por problemas de violencia psicológico, etcétera, y lo negó el Tribunal Federal diciendo que simplemente los niños tienen que ir delante de un tribunal en Argentina para decidir sobre la patria potestad, la custodia o la autoridad parental. Mi resumen, damas y caballeros, y muchas gracias ya para su paciencia. Creo que es importante, si hay un caso internacional, de conocer el otro país con sus particularidades y conocer un poco qué es diferente. Y ahí tengo un pequeño ejemplo que tuve con Daniela Horowitz, que pudo compartir un caso, donde la persona chilena pidió ser compensada por el hecho que no podía trabajar durante un cierto periodo y quería tener una suma compensada. Siempre me pregunté, ¿por qué está pidiendo eso? Es muy, muy raro, porque tiene la pensión alimenticia después, y ¿por qué lo está pidiendo? Si hubiera entendido lo que habías explicado la última vez, Daniela, yo hubiera sabido que en Chile es la única manera para una mujer de obtener su dinero. Y entonces es interesante conocer por qué los partidos lo están pidiendo. Les invito de no confiar en las definiciones o la terminología que ustedes están usando, porque tal vez está completamente diferente en el otro país. Yo les invito a trabajar con colegas en el país donde el caso está o donde hay una nacionalidad para evitar sorpresas y sobre todo para ser seguro que tal vez a la fin ustedes pueden hacer la ejecución en este país del juzgado que ustedes están buscando. Hay que ser muy prudente con competencia y ley aplicable. También hay que ver un poco dónde mi cliente tiene la mejor oferta, porque no solamente porque soy suizo, necesariamente es así que mi cliente va a recibir el mejor resultado. Así que hay que comunicar con otros abogados y comparar las sumas para ver, estamos dando buenos consejos. Y ya dije la ejecución, que es un tema muy importante. Muchas gracias por su atención. Vielen Dank, doctor Zwicky. Muchas gracias, doctor Zwicky, por su clarísima y didáctica exposición. Los agradecimientos, algunos de ellos están llegando por vía de chat, son solamente una muestra, no dudo de que el resto del auditorio comparte estas palabras. De todas maneras, vamos a seguir escuchándolo en el bloque final de preguntas. Por el momento, nuevamente, muchas gracias, y continuamos esta jornada ahora con la disertación de Carolina Marín Pedreño. Es abogada internacional, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia y en la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales. Ejerce la profesión en Londres.
Es especialista en sustracción internacional de menores y en conflictos internacionales de familia. Está formada como abogada colaborativa. Es autora del libro Sustracción Internacional de Menores y el proceso legal para la restitución del menor. En 2015, el periódico The Times la nombró The Lawyer of the Week por su representación legal en el caso de 2 menores retenidos en Rusia. En el 2016 recibió el prestigioso premio de Abogada Internacional del Año. Actualmente ejerce la presidencia del Colegio de Abogados de Westminster y Holborn, es vicepresidenta de la Academia Internacional de Abogados dedicados a temas matrimoniales y es socia de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Estimada Carolina, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos. Os saludo a todos desde Inglaterra. Son las 8:20 de la noche aquí en Inglaterra. Sería un placer estar en Buenos Aires en compañía de todos y en vuestro lindo país. Pero bueno, tenemos que ser realistas y vivir con las limitaciones que nos imponen esta pandemia. Pero seguro que pronto Marcus y yo viajaremos de nuevo a América del Sur, que sea Argentina, y podemos compartir todo, porque todo esto, cuando es de forma colectiva, sobre todo el derecho de familia, es una cosa tan humana que se necesita de verdad ese contacto físico, igual que con un cliente cuando le estás asesorando sobre su familia, sobre el futuro de su familia, lo encuentro yo muy difícil, ¿no? Ese asesoramiento por medio de una pantalla. Pero dejando aparte las limitaciones que tenemos, mi agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo a Jorge Kielmanovich, perdón por la pronunciación, y a mi querida Daniela Horvitz, por esta excelente idea. Es buenísimo tener este seminario de Derecho Internacional Privado y espero que Marcus y ahora yo provoquemos una vocación en el Derecho de Familia Internacional, que es una asignatura que a nosotros nos apasiona y yo creo que es una vocación llevar estos casos, que cuando hay un elemento internacional son verdaderamente interesantes. Inglaterra y Gales. Yo hablo de Inglaterra y Gales porque cuando me han presentado como abogada en el Reino Unido, pero es muy importante cuando tenéis un caso con el Reino Unido que tengáis en cuenta que son 3 países totalmente distintos, 3 jurisdicciones distintas. El norte de Irlanda, Escocia y luego los 2 países, Inglaterra y Gales, tienen la misma jurisdicción. Yo solo puedo ejercer en Inglaterra y Gales, ante los tribunales de familia de Inglaterra y Gales. Si necesitáis un abogado en Escocia, tiene que ser un solicitor de ese país. Yo soy de Murcia, abogada española, pero me encanta el derecho internacional desde que estaba en la facultad y siempre intenté hacer prácticas en el extranjero. Y entonces terminé de esa manera en Inglaterra y llevo 17 años ejerciendo como abogada de familia aquí en Londres. Mi castellano, mi español, cuando hablo de temas de jurídicos, a veces falla muchísimo porque mi día a día es el derecho jurídico inglés. O sea que por favor paciencia y si no entendéis algún término me lo comentáis después porque como ha dicho Marcus es muy importante el vocabulario cuando estamos hablando de derecho de familia internacional. En Inglaterra tenemos divorcio, o sea una disolución del contrato civil desde 1857. Hasta 1857 solo se podía obtener el divorcio por una acta parlamentaria, que era una cosa solo exclusiva de la clase alta, y la disolución por medio de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia y la corona han estado ahí peleándose constantemente para ver quién tenía más poder. Entonces, divorcio civil desde 1857. Era un divorcio que solo se podía presentar en el Tribunal Superior de Londres y era un divorcio público, o sea, la audiencia era pública. Y teníamos a todos los periodistas siguiendo los detalles de ese divorcio. Por eso también era un derecho que tenían muy pocos, porque no todos querían que su privacidad se viese en los medios y fuese de esa manera tan pública. Fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial la que nos permite la igualdad entre el padre y la madre, la mujer y el hombre, y se consigue legislar sobre el divorcio de la forma más cercana que lo aplicamos ahora mismo.
La única ley con la que nosotros aplicamos el divorcio en Inglaterra, como es un derecho común, Inglaterra y Gales, no tenemos código civil, nuestra fuente de derecho principal es la jurisprudencia. Y solo tenemos una ley, solo tenemos que aprender un acta, que es el Matrimonial Cause Act de 1973. Ese acta, que no es muy larga, es la que determina cómo se va a resolver el divorcio. El resto, cuando tenemos cada divorcio, tenemos que llevar a cabo cómo se ha resuelto un caso parecido por otro juez en Inglaterra y Gales. Tenemos jurisdicción de familia hasta 1971 marítimo y los divorcios juntos, y a partir de 1971 se crea la jurisdicción de familia y se crea un tribunal específico en Londres, en el High Court, para temas internacionales, y es el tribunal que tiene ahora competencia exclusiva para temas de sustracción de menores. Son solo 15-17 jueces que se dedican a estos casos en el High Court. Cuando es un caso internacional o cuando es un caso muy complejo, que cualquier otro tribunal inferior lo transfiere a esa audiencia, porque va a crear jurisprudencia, porque va a ser un caso que nos va a asistir para la aplicación del derecho en un futuro. Entonces, resaltar eso, y luego vamos a empezar por secciones, porque el derecho de familia en Inglaterra son procedimientos totalmente separados y distintos. Tenemos la declaración de divorcio, luego tenemos la resolución del patrimonio, el cuidado de los menores y el tema de las pensiones. O sea, son 4 compartimentos y son 4 competencias totalmente distintas, y pueden ser 4 jueces los que resuelvan el tema. 4 jueces distintos. Entonces, destacar, si empezamos con la declaración de divorcio, es un divorcio causal. Sigue siendo un divorcio causal. Por toda la modernidad de Londres y demás, a mí lo que más me sorprendió cuando empecé a ejercer aquí es que se puede uno divorciar al año de haber estado casado, y siempre que puedas demostrar que se ha roto el matrimonio. Y las causas son adulterio, comportamiento irrazonable, deserción, separación de 2 años y separación de 5 años si es de mutuo acuerdo. Entonces sigue siendo un divorcio causal. Hay mucho lobby en el Parlamento para que esto se elimine. Ha habido un caso recientemente en el Tribunal Supremo que ha sido Owens versus Owens, que es una familia, un matrimonio británico. Ella se quería divorciar, él no acepta el divorcio y no consigue la disolución de ese matrimonio porque las causas que ella alega no son suficientes para que el juez los divorcie. Entonces, esto sigue existiendo. Es excepcional, pero sigue existiendo. Este caso, al haber llegado al Tribunal Supremo, es lo que va a ocasionar, esperamos, que se legisle y que no sea un divorcio causal en un futuro. Pero ahora Inglaterra tiene muchísimos otros problemas, porque como sabéis, salimos vamos a ser como el hijo pródigo, creo, o espero, y salimos de la Unión Europea como Estado miembro. Y el país tiene otras prioridades y no el derecho de familia en su lista de prioridades actualmente. Desde 2004 se aceptan en Inglaterra y Gales las uniones de parejas del mismo sexo, una unión civil. Es un registro de parejas del mismo sexo. Y en el 2014 se permite a estas parejas el matrimonio. A excepción la diferencia de Suiza, sí que se permite ese derecho a una familia a estas personas. Entonces tenemos ya la declaración de divorcio, presentamos nuestro divorcio. Si satisfacemos al juez de que hay una causa válida, nos van a dar la declaración de divorcio. Este procedimiento se puede llevar a cabo en unos 4 o 5 meses, tenemos la declaración de divorcio. Otra diferencia de otros países es que en Inglaterra y Gales el derecho de familia no requiere representación legal obligatoria. Cualquier persona puede presentar su demanda de divorcio. Se puede hacer online o se puede hacer en papel y no necesitas representación legal. Es la minoría, pero es como un derecho que tenemos los ciudadanos y se facilita este derecho para que se pueda ejercer. Luego tenemos la resolución económica. Nos hemos divorciado, pero tenemos un patrimonio común. Entonces puedes presentar una reclamación pidiendo la disolución del patrimonio. Aquí en Inglaterra, y esto es lo más difícil que me cuesta a mí de explicar a los clientes, no tenemos regímenes económicos matrimoniales. En Inglaterra y Gales, cuando te casas,
da igual la titularidad de los bienes. Te casas, mientras estás casado te compras un piso, te compras una obra de arte. Cualquier compra que hagas, aunque la hagas a tu nombre, es un bien matrimonial. A la hora del divorcio, todos los bienes matrimoniales entran a formar parte de la olla, o sea, se meten todos en la misma olla para que el juez divida. ¿Cómo se lleva a cabo esa división? En ese acta que os he dicho, del 1973, el único artículo que es el que más se cita es el artículo 25 y nos indica qué tiene que tener el juez en cuenta para hacer esa división. Tiene que tener en cuenta la capacidad de las partes de ganar dinero, la edad de las partes, la longitud de ese matrimonio, cuántos años ha durado el matrimonio, los hijos que hay. Lo más interesante para mí fue que se tiene en cuenta la capacidad de ganar, la capacidad de ingresos, o sea, se tiene en cuenta la potencialidad de cada una de las partes de obtener ingresos. Sobre todo ahí tiene mucho que ver la edad de las partes, y cuando uno se divorcia con 50 años o con 60 no tiene la misma habilidad de recuperar ingresos que cuando se divorcia con 30. Entonces el juez tiene una discreción absoluta. Tiene en cuenta un análisis de todos los bienes que hay y tiene que partir, el punto de partida es 50-50. Este caso fue gracias al caso de un matrimonio que eran Mrs. and Mr. White, el color blanco, del 2000. Ese caso llegó al Tribunal Supremo. Había unos bienes de un valor de 10 millones de libras. A ella se le concede 1,5 millones porque va a cubrir sus necesidades de alojamiento y de ingresos hasta que fallezca. Y él se queda con el resto. Este caso se lleva al Tribunal Supremo y se concluye que tiene que haber una división igualitaria del patrimonio matrimonial para cubrir no solo las necesidades, sino también compensar a ese cónyuge en el caso de que haya habido un desnivel de ingresos, porque lo más común es que la madre, la mujer, se dedique al cuidado de los niños y a la familia, y eso hay que compensarlo. Entonces, el juez lleva a cabo esos requisitos del artículo 25 y tiene que obtener, la conclusión de su sentencia tiene que ser lo más igualitario posible de esa división. La igualdad se va a mover de un lado a otro según las necesidades. Entonces, cuando no hay suficiente patrimonio, entonces las necesidades es el requisito principal. O sea, hay que cubrir las necesidades de la parte que sea más débil. Entonces, resaltar con esto, que os quedéis con el caso de White and White, y resaltar que cuando estamos en Inglaterra hay muchísima inseguridad jurídica en un divorcio. Porque un argentino que viene a Londres, se compra un piso porque le ha dado el padre dinero para comprarse un piso o hereda, tiene que tener en cuenta que todo eso se va a tener en cuenta a la hora de la división matrimonial. ¿Cuándo tiene un tribunal inglés competencia para resolver este divorcio? Aquí nos sometemos a la legislación europea. Hay un reglamento europeo que habla de competencia y hasta diciembre del 2020 tenemos que someternos a este reglamento. Es el 2201/2003. Toda esta información se la podemos mandar a Leonardo y a Jorge y la pueden compartir si queréis. Ese reglamento, en su artículo 3, para todos los países de la Unión Europea es la misma regla sobre competencia. Nos dice que las partes que se quieran divorciar dentro de Europa, de los 28 estados actuales, pueden divorciarse en el país donde residan los dos, donde tengan la residencia habitual, en el país donde el demandante sigue teniendo su residencia habitual, en el país donde el demandado sigue teniendo su residencia habitual, en el país donde tenga la nacionalidad común. Hay varias reglas, ese es el artículo 3. Entonces nos encontramos que en Derecho Internacional de Familia lo que tenemos que tener en cuenta, hay que olvidarse de nacionalidades y de pasaportes principalmente y tener en cuenta siempre la residencia habitual de una persona. Un argentino que está viviendo en Londres, es argentino y también tiene pasaporte español, está viviendo en Londres y se casa con una española. Se quieren divorciar. La española ha dejado Londres. Él podría divorciarse en Inglaterra si él sigue siendo residente habitual en Inglaterra. También se podría divorciar en España porque los dos tienen nacionalidad común. Si él se va, por ejemplo, lo trasladan a trabajar a
a Alemania y está viviendo en Alemania 12 meses, Alemania también tiene competencia para ese divorcio. Entonces, lo que ha creado este reglamento europeo dentro de Europa es lo que se conoce como el Forum Shopping. Entonces, tenemos muchas parejas internacionales, muchos matrimonios mixtos que tienen posibilidad de divorciarse en distintos Estados miembros. Entonces, la ley aplicable, por ejemplo, en Inglaterra es solo la ley inglesa. En España sí que se puede aplicar ley extranjera de otro país. Entonces, en esos casos tenemos muchísimas familias que reciben asesoramiento para decir qué país me conviene más. Y Inglaterra, por lo que os he explicado de la discreción tan grande que tiene el juez a la hora de la división patrimonial, Inglaterra es la capital europea del divorcio actualmente. Tenemos muchísimas, sobre todo la parte más débil, que se viene a Inglaterra con la excusa de voy a estar estudiando un año un máster o voy a cuidar de mi madre o de mi padre por un año, y aunque no sean británicas, al estar viviendo aquí durante un año ya tiene competencia el tribunal para resolver ese divorcio. Y es un país muy interesante, sobre todo para la parte débil del divorcio. Entonces, hemos tratado la disolución del matrimonio y hemos tratado la división patrimonial. La división patrimonial son procedimientos que suelen ser mucho más largos que la disolución del matrimonio, también otro juez distinto, y es un procedimiento que se puede concluir lo más rápido posible, 10, 12 meses, y se pueden llegar a 3 o 4 meses cuando no colaboran las partes con la declaración de bienes. El juez tiene muchísima autoridad para incluso mandar a prisión a las partes si no hacen declaración de bienes. Lo más difícil como profesional, como abogado, es completar esa declaración de bienes, porque es una declaración jurada que tiene que hacer el cliente y el abogado como que todo lo que le ha dicho el cliente lo ha declarado. Yo lo primero que le digo al cliente cuando viene al despacho, que como oficial de la corte que somos los solícitos, cualquier cosa que me diga, si me dice que hay un piso en Suiza, yo tengo la obligación de declararlo al juez o me tengo que excusar como su representante si no quiere declararlo. Entonces es un procedimiento muy justo y es muy pocas veces, yo no lo he visto en mi carrera, que la gente no declare lo que tiene, porque saben los peligros que hay. Lo que más sorprende, sobre todo al marido o a la mujer que vienen de países de códigos civiles, es esa incertidumbre, no saber cómo se va a dividir. Y entonces esta resolución, y sobre todo que se tenga en cuenta la herencia, por ejemplo, que uno puede recibir de sus padres para cubrir las necesidades del otro cónyuge. Entonces, por eso hay tanta proliferación en Inglaterra de los acuerdos prenupciales, porque es la única manera de tener un poco de seguridad jurídica a la hora del divorcio. Entonces, son muchísimas las parejas jóvenes y parejas mucho más mayores, sobre todo parejas mixtas de distintas nacionalidades, que en cuanto empiezan a mirar un poco en Google qué pasaría si me divorcio, vienen a asesorarse para tener un acuerdo prenupcial o un acuerdo posnupcial, que también es válido. El acuerdo prenupcial o posnupcial no te salva la vida, porque el acuerdo prenupcial en Inglaterra es solo vinculante. El juez tiene que quedarse satisfecho que los términos de ese acuerdo prenupcial son justos. O sea, que ninguna de las partes va a ser discriminada económicamente según los términos de ese acuerdo prenupcial. Y tiene que cumplir varios requisitos: haberse sido firmado al menos 30 días antes de la boda, las dos partes haber tenido representación legal independiente y que se haya hecho un desglose completo de los bienes de las dos partes, o sea, incluso de la potencialidad de herencia. Entonces, si el juez está satisfecho de que han cumplido esos requisitos y cree que los términos son justos, va a ser muy vinculante, pero si no, puede perfectamente salir de los términos del acuerdo prenupcial. En temas de menores, todo esto es el divorcio, declaración y temas patrimoniales. Temas de menores, Inglaterra va a tener competencias siempre que el menor tenga su residencia habitual en Inglaterra. Las partes se pueden estar divorciando en Alemania, en España, en Estados Unidos. El divorcio puede llevarse fuera de Inglaterra, pero si los niños viven aquí, el tribunal tiene competencia, y eso es una ley internacional de derecho internacional privado que todos los países, más o menos de mejor manera o peor, más bien mejor, cumplen. Entonces, la mínima presencia de un niño aquí de vacaciones
permite a un juez inglés dictar una orden judicial si tiene que protegerlo. Ahora mismo tengo familias argentinas, tengo dos casos con Argentina de menores que estamos consiguiendo que se vayan a vivir con los abuelos porque los servicios sociales se lo ha quitado a los padres por temas de negligencia y demás. Entonces, esos casos se ven muchísimo en los tribunales ingleses, los de acogida y de adopción. ¿Cómo se divide el cuidado de los niños? Aquí ha dicho Marcus algo que yo también quiero resaltar, la terminología. En Inglaterra nunca se habla de custodia, el término custodia se abolió en 1989 y se habló de cuidado del menor, para que la connotación de posesión se perdiera. O sea, ¿quién cuida del menor? Y el cuidado del menor es, en las órdenes judiciales, es Pepito va a estar con la mamá de miércoles a lunes y con el papá de lunes. Entonces se queda muy escueto para dar la imagen y dar el mensaje que los dos son igualitarios. Ese es el punto de partida. Solo en casos excepcionales que alguno de los padres no puede cuidar del menor por problemas médicos o por problemas de su trabajo, de disponibilidad, se dice que el menor vive con mamá o papá y pasará tiempo con el otro progenitor y se determina ese tiempo. Los dos padres, la madre biológicamente tiene la patria potestad, lo equivalente a la patria potestad, que en Inglaterra es parental responsibility, derecho a decidir sobre su educación, sobre su religión, sobre su residencia, y el padre biológico solo tiene la parental responsibility si está registrado en el certificado de nacimiento. Si no está registrado en el certificado de nacimiento, solo es el padre biológico. Si están casados, automáticamente está registrado en el certificado de nacimiento y tiene la parental responsibility. Un menor en Inglaterra puede tener 2 padres o 4, porque es común, no común, pero sí que pasa que la pareja, después de separarse, si el progenitor se casa con otra pareja, su nuevo marido, su nueva esposa, pueden obtener la patria potestad del menor. En casos de niños, por ejemplo, que han sido están en acogida por servicios sociales, es muy común que servicios sociales tengan la patria potestad junto con los padres, y en el caso, por ejemplo, este caso con Argentina, que los niños se van a ir a vivir con los abuelos, la patria potestad la mantendrían los padres biológicos y también la tienen los abuelos para poder ejercer esos derechos de decisión sobre el menor. Entonces, luego tenemos también la maternidad, la filiación por medio de maternidad subrogada es legal en Inglaterra siempre que no sea comercial. O sea, tiene que quedarse el juez satisfecho de que no ha habido, que lo que se ha pagado a la madre gestante ha sido solo los gastos médicos y los gastos como una compensación si estaba trabajando durante ese periodo de embarazo. O sea, tiene que quedarse satisfecho, y hay mucho desglose de cuentas bancarias y demás, de que no ha habido un pago por ese menor. Entonces, a los 6 meses del nacimiento del menor se puede conseguir por los padres que van a cuidar de este niño una parental order, que le da también la parental responsibility. Y en este caso es cuando la madre biológica, la gestante, es la que ya pierde su parental responsibility. Este procedimiento, como he dicho, el juez que ha determinado el divorcio o el que ha determinado el tema económico, esto es otro juez totalmente distinto. La finalidad de esto es que cuando deciden sobre el cuidado del menor, no quieren saber el juez quién tiene más dinero, quién tiene menos dinero, sino que se trata sobre el bienestar del menor. La conclusión es que los niños tienen que tener una relación con los dos padres de la forma más igualitaria posible, y si las circunstancias geográficas lo permiten y su trabajo y demás, el juez su tarea es hacer esa división del tiempo. Luego, el tema económico es curioso porque no tiene competencia, la competencia la tiene el tribunal aquí en Inglaterra si el niño reside en Inglaterra o el deudor, o sea, la persona que tiene que pagar reside en Inglaterra. Es la competencia para el tema de la pensión de alimentos, es una oficina del gobierno dentro del Ministerio de Trabajo, no es por tribunales. Entonces hay una fórmula, es un 17% de tus ingresos netos semanales. Entonces se calcula esa fórmula. Y ese 17% se va reduciendo según las noches que el menor pase con el otro progenitor durante la semana. Entonces los tribunales solo intervienen
cuando uno de los progenitores gana más de 110.000 libras al año, entonces tienen que equilibrar los ingresos de esos padres para que el niño no sufra la desigualdad de estilo de vida con un progenitor y el otro. Entonces se hace la reclamación en la oficina de Child Support Agency y luego puedes ir al tribunal a pedir una top-up para pedir, por ejemplo, que el niño vaya a un colegio privado o que tenga una casa con mejores condiciones que la que uno puede pagar, porque esto es para el bienestar del menor. Porque si, por ejemplo, tiene otros hermanos que viven con el padre que tiene más dinero, tiene que tener nivelarse ese nivel de vida. Entonces, eso es en pinceladas de lo más importante para que tengáis en cuenta en Inglaterra. Y luego, como ha dicho Marcus, y como me han presentado, yo me dedico mucho al tema de sustracción de menores. Entonces, en Inglaterra, igual que Argentina, hemos firmado este convenio de 1980. También he tratado muchos casos con Argentina sobre el tema de sustracción de menores. Y son casos, Inglaterra ser un país con mucha diversidad en la sociedad, el tema de internacional es lo más común. Lo más extraño es tener un tema de dos británicos, sinceramente. Entonces, tenemos mucha sustracción de menores, niños que vienen a Inglaterra de vacaciones y son retenidos, o niños que son sacados de Inglaterra. Y también tenemos muchas parejas que después de la ruptura piden el cambio de residencia del menor. Nuestro sistema tenemos un procedimiento específico para ese tipo de procedimientos, para pedir el cambio de residencia del menor. Es un procedimiento que se lleva a cabo en unos 6 meses y suele ser sobre todo madres que no son británicas o que han venido a Inglaterra a estudiar, luego han conocido el amor de su vida o lo que pensaban que era el amor de su vida, se han separado y una vez que están separados se dan cuenta de que no tienen ningún lazo emocional en este país y quieren volver a casa o simplemente tienen proyectos de vida en otro país. Entonces, yo creo que en Inglaterra hay menos sustracciones que en otros países, como por ejemplo en Argentina, porque los tribunales tienen este procedimiento, tienen este instrumento que te permite, si quieres cambiar de residencia, poder hacerlo de forma legal con tus niños. Entonces, lo que yo he visto mucho en Argentina es la madre argentina que a lo mejor se ha vuelto a casar con un extranjero y tiene que salir con los niños o con la mentira de que es de vacaciones o salir de allí con unas vacaciones y luego quedarse, porque no le permite el tribunal en Argentina ese procedimiento tan rápido de cambio de residencia, que a veces no siempre lo consiguen, pero si es en el bienestar del menor, sí se consigue. Entonces, sustracción de menores, a diferencia de otros países, en Inglaterra es uno de los países que mejor aplica el convenio y es porque desde que lo firma, legisla. Y tenemos una ley específica sobre sustracción internacional de menores. La competencia solo la tienen los tribunales del High Court en Londres. Si el niño ha sido sustraído a Manchester o a Gales o a Londres, da igual donde esté en el país, es solo en el High Court. Y tenemos estos 15 jueces que se dedican al derecho internacional de familia. Entonces, esto crea mucha consistencia en la aplicación de los tratados internacionales. Es un procedimiento muy rápido, cumplimos con las 6 semanas que nos pide el convenio que resolvamos estos casos. A veces se va a 2 meses y porque hay niños que tienen madurez suficiente y hay que escucharlos. Eso también es otro tema que podríamos tratar más adelante, lo de cómo escuchamos a los menores en el derecho de familia, a nivel procesal. Pero es una cosa que quiero resaltar en mi ponencia porque se está copiando cada vez más por otros países, por lo bien que se aplica el convenio. Yo sé que en Argentina tenéis un protocolo ahora de actuación y se está aplicando mucho mejor el convenio, pero hay mucho trabajo por hacer todavía porque es un procedimiento muy lento. Un niño que ha sido sustraído a Argentina, a los 2 años es cuando tengo yo la audiencia final y entonces a los 2 años el menor ya está integrado en el país. Entonces no pueden cumplir con el objetivo del convenio de devolverlo a su país de residencia. Entonces yo he sido muy breve, soy 45 minutos, pero creo que lo interesante de todo este intercambio de opinión, de información y demás, es las preguntas, porque como ha dicho Marcus, y lo quiero resaltar otra vez, a veces decimos la misma palabra, pero significa totalmente algo distinto en nuestros respectivos países. Entonces yo creo que lo ideal es que ahora abramos un poco el turno de preguntas y nos hagáis las preguntas que creáis que sean, las dudas que se han quedado en el aire. Porque es muy difícil profundizar sobre este tema, sobre todo
por medio de Zoom, por lo menos para mí. Yo solo soy abogada, no soy académica, entonces voy mucho al tema práctico y al tema procesal. Muchísimas gracias por vuestra atención y de nuevo a Jorge y a Daniela, a Leonardo y a Martín por tenerme con vosotros esta noche. Estimada Carolina, los agradecidos somos nosotros. Hemos aprendido de tu disertación, como están expresando algunos de los asistentes en el chat. Todos hemos aprendido, todos aprendemos con este intercambio. Y voy a trasladarles primero a Marcus y después a Carolina algunas de las preguntas que fuimos recibiendo. En relación con Marcus y con el derecho suizo, y a propósito de la importancia que ambos expositores le dieron a la terminología, uno de los ítems vinculados con los alimentos que fue mencionado es el de la indexación de las pensiones alimenticias. Y esa palabra a nosotros en la República Argentina nos lleva a pensar en problemas de la economía, en crisis de la economía y en la necesidad de actualizar, de repotenciar. Tenemos la idea que en Suiza la economía se maneja con otros parámetros y entonces la pregunta es cómo interpretamos esa expresión de indexación de las pensiones alimenticias. ¿Cuál es el criterio? Gracias para esa pregunta. Es un estándar que en cada contrato y en cada decisión del tribunal se pone una cláusula de indexación. La cláusula siempre toma referencia al índice nacional del bolsillo de venta, como se dice, y es un índice que llega a ser manejado por el Ministerio de Estadística. Y se pone en cada juzgado también la manera como los partidos lo tienen que calcular. O sea, ellos entonces tienen que controlar y comparar los niveles de inflación, gracias, de inflación, y entonces está puesto un ejemplo cómo lo pueden calcular. Por supuesto, nosotros no tenemos una inflación muy grande, pero durante los últimos 40 años o los últimos 30 años en los cuales yo estaba trabajando, de vez en cuando lo había. Y entonces se puede inmediatamente adaptar el juicio sin tener que ir al tribunal de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Marcus, a propósito de los ejemplos tan detallados que nos dio sobre alimentos, sobre las pautas para acreditar las necesidades y para el cálculo del mantenimiento. ¿Cuál es la fuente? ¿La fuente es legal? ¿La fuente es basada en la jurisprudencia de esos criterios que usted nos detalló? La fuente es una fuente de jurisprudencia, pero también que se tiene que desarrollar desde el momento que cambiamos esta ley hace más o menos 4 años, que acabó con la discriminación de mujeres no casadas, porque esas no tenían un derecho a una pensión alimenticia porque no estaban casadas, y entonces se quedaban con nada y solamente los hijos recibían los alimentos. Y ahora es por eso que el legislador ha sido bastante sumario en lo que puso como definición, y ahora seguimos todos la jurisprudencia con mucha atención para saber mejor cómo se calcula. Y puede ser súper complicado y cada tribunal tiene su propio Excel sheet que estamos utilizando para después hacer esos cálculos, tomando en cuenta que nosotros todos hemos llegado a ser abogados por no servir bien en matemática. Así que, bueno, eso es ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Para la especialista Carolina Marín Pedreño, la primera pregunta, y a propósito de que nos llama un poco la atención a nosotros que el patrocinio letrado no sea obligatorio
para los divorcios admitidos en papel o incluso online. Asumimos que y por lo que has expresado, para la división de bienes sí es indispensable, y en esa línea nos hablaste de una importantísima declaración jurada de bienes con responsabilidades por el falseamiento de datos, tanto para la parte cuanto para los abogados. Y ahí aparece la idea del deber o de la obligación de decir verdad de los abogados. ¿Podés comentarnos o ampliarnos un poco esta noción? Sí, la representación legal no es obligatoria tampoco para el procedimiento de división patrimonial. O sea, cualquier procedimiento de familia no es obligatoria la representación legal. Entonces, hay un sistema de asistencia jurídica gratuita bastante generoso, o sea, es muy bueno. Cualquier persona que tenga ingresos menores de 750 libras al mes tiene derecho a asistencia jurídica gratuita. El abogado que, por ejemplo, tiene una tarifa de 300 o 400 libras la hora, también tiene que hacer asistencia jurídica gratuita si tiene ese contrato con el gobierno. Entonces, tienes la obligación de coger esos casos por asistencia jurídica gratuita. Cuando hay la división de las partes, como cuando hay una parte que económicamente está muchísimo mejor que la otra parte, el juez tiene también la potestad de pedir que se le pague el abogado a la persona que no tiene ingresos, para que haya igualdad de representación. Pero la figura del abogado es muy conciliador, en el sentido de que es muy poco probable que estos casos lleguen a juicio. Se resuelve muchísimo entre abogados por ese deber que tenemos a la Corte de asistir a las partes en la justicia, ¿no? Y en lo que sea justo para ellos. Hay un deber ese deber está muy involucrado en nosotros. O sea, es muy extraño que llegues a un juicio final. Hay mediación, tenemos arbitraje, entonces es un procedimiento y es también tan costoso cuando tienes abogados, porque necesitas un solicitor y un barrister. El barrister es el que tiene el derecho de oratoria frente al juez. Son los que se convierten en futuros jueces. El juez ha sido antes abogado, barrister, para llegar a ser juez. Entonces, procesalmente hay pocos juicios. Hay solo juicios al principio para organizar el desglose, pero luego se hacen ofertas. En uno de los juicios, el juez tiene derecho a escuchar las ofertas y decidir qué es lo que él decidiría. Después de ese juicio, las partes salen de ese juicio y se concluye, porque ya saben cómo va a resolver el juez más o menos. Muy bien. En el marco, entonces, procesal de los juicios que nos planteabas, una pregunta gira en torno, sea para alimentos, sea para divorcio, o bien para restitución internacional. ¿Cómo funcionan las notificaciones? ¿Son admisibles o son admitidas las notificaciones por vía de WhatsApp, por vía de mensaje de texto u otros medios modernos o no tan clásicos o tradicionales? Sí, para el juez yo he hecho notificaciones por medio de Facebook. Es un sistema que se parte de la buena fe. Entonces, el juez se queda satisfecho que esa persona ha recibido la documentación. Los que hacemos las notificaciones somos los abogados. Somos como el juez confía en que yo voy a notificar a la otra parte. Si perdemos nuestra licencia como abogados, se publica a nivel nacional que has perdido tu licencia por negligencia o por mal comportamiento. Entonces, cuando yo presento la demanda, lo que es el papel me la envían a mí el tribunal para que yo notifique a la otra parte. Yo la notifico, la forma de notificarla es por correo ordinario. Puedo contratar a un agente judicial que puede ir y entregárselo en mano y hacer una declaración jurada como esa persona lo ha recibido. Normalmente eso se hace cuando lo necesito como prueba para un procedimiento fuera de Inglaterra y Gales, pero por email, por Facebook, por WhatsApp, es válido, siempre y cuando yo le confirmo al juez las veces que lo he enviado y que la otra parte ha abierto ese email o ha leído ese WhatsApp. Entonces, hay un caso que salió en prensa de que yo mandé un caso de sustracción por medio de Facebook, porque por Facebook, el padre a mí me insultaba, haciendo referencia a la documentación que yo le había enviado. Entonces, para eso el juez fue suficiente como prueba de que tenía conocimiento del procedimiento.
Muchas gracias, Carolina. Precisamente, doctor Marcus, le iba a trasladar la misma pregunta sobre notificaciones en el régimen suizo, o en su experiencia. Pues si Carolina, por ejemplo, como abogada inglesa de una pareja, trataría de hacer una notificación en Suiza por correo a uno de los partes, sería culpable de espionaje, porque nosotros consideramos la notificación de un tribunal como una cosa reservada al Estado. Y nosotros tenemos también reglas muy firmes entre abogados. Nosotros no podemos comunicar con el cliente del otro partido, y ahí están muy estrictos. Tú puedes perder tu licencia si tú logras o si tú tratas de influenciar el otro partido. Solamente el tribunal lo hace, y el tribunal pues lo hace solamente si hay una necesidad, y si hay una razón bien explicada por el cual el tribunal tiene que hacer esa notificación. Nosotros comunicamos solamente con el tribunal. Otra diferencia todavía es que Carolina, en su actividad, como te entendí, tú eres un oficial del tribunal, o tú haces parte de los oficiales del tribunal. Nosotros no. Nosotros somos abogados y somos libres. Tenemos el concepto francés que nos hace una profesión libre, y no somos nosotros no tenemos que decir todo al tribunal, nosotros no tenemos que jurar nada, nosotros podemos retener y podemos no presentar informaciones que tenemos, que sabemos que harían una diferencia, y si lo entrego yo solamente por querer súper responsable, yo voy a estar en conflicto con mis obligaciones hacia mi cliente, porque yo soy responsable a mi cliente y sus intereses, pero no al sistema jurídico. Muchas gracias, doctor Marcus. Carolina, otra pregunta vinculada con un punto que tocaste sobre maternidad subrogada. Es una pregunta muy específica acerca de con quién vive el bebé mientras la madre gestante no ha perdido la responsabilidad parental, y qué contacto tiene con los futuros padres en ese periodo. Para terminar lo que estábamos hablando de las notificaciones, aquí es un claro ejemplo de lo importante que es cuando tienes un caso internacional, tratar con un compañero en el otro país. Porque yo he tenido incluso casos en los que la comunicación entre abogados es pública para el juez. O sea, un email tuyo, de Leonardo, hablándome del caso, me pueden pedir que lo entregue en el procedimiento. Entonces, es muy curioso, ¿no?, ver estas diferencias que son abismales y lo que pueden significar en un procedimiento. Y lo importante que es tener ese asesoramiento antes de tomar cualquier acción. Maternidad subrogada. Lo que más tenemos es maternidades subrogadas que se han llevado a cabo fuera de Inglaterra. En Inglaterra hay clínicas que lo pueden hacer, pero hay muy pocas madres gestantes que quieren gestar para otra familia. Entonces, normalmente el menor, cuando viene a Inglaterra, viene con los padres, con sus padres, y tenemos solo de la madre gestante, tenemos la autorización normalmente ha sido California o Texas, también tenemos con Ucrania. Entonces hay una decisión judicial de ese país como que la madre ha consentido a la entrega del menor y ya no tiene derecho de custodia según ese país. Eso es lo que más se ve. El menor, desde que nace, sobre todo con California, lo que yo más veo es que la familia incluso siguen viviendo juntos, los nuevos padres y la gestante, hasta que el bebé puede empezar a vivir con sus nuevos padres. Pero no, legalmente yo no lo he visto como problema en Inglaterra, porque todos los casos que hemos tenido en la oficina son de contratos que se han llevado a cabo fuera. Entonces, el padre, si uno de los padres es británico y van a vivir en Inglaterra, necesitan una parental order que le conceda la patria potestad, que ya la han conseguido por el tribunal donde el menor nació, porque ese tribunal es el que tiene la competencia primera, porque el niño es residente habitual en ese país. Muchas gracias. Una última pregunta antes de invitar a, si quieren decirnos unas palabras, los doctores, los directores del curso, los doctores Kilmanovich y Horvitz, antes de cerrar.
La última pregunta tiene que ver con Carolina, restitución internacional de menores, que también trataste, y cuál es el rol para la ejecución de una orden del tribunal de las fuerzas de seguridad, o cómo se hacen efectivas en todo caso. Sí, esto es un tema que le apasiona a Daniela porque es un tema que sabemos que es un gran problema en muchos países. En Inglaterra no tenemos ese problema porque desde el primer momento que se inicia el procedimiento, el tribunal ordena que la policía vaya al domicilio donde está el progenitor con el niño que ha sido retenido o sustraído y se le quiten los pasaportes y inmediatamente se hace una alerta portuaria para que no pueda salir del país. Cuando se ordena la orden de retorno, estas órdenes de retorno son muy detalladas, indican qué vuelo tiene que tomar, cuántas maletas va a llevar. Entonces, hay el procedimiento de los pasos a seguir para que ese niño sea devuelto son muy detallados. En el primer momento, por ejemplo, que se indica el día 1 de noviembre, la madre tiene que entregar los billetes de avión que ha comprado. Si el 1 de noviembre yo como abogada no he recibido esos billetes de avión, puedo volver ante el juez y decir la madre no ha cumplido y entonces ya ordenan inmediatamente la recogida del menor de su cuidado. Las fuerzas tenemos una policía judicial dentro del High Court que se llama Tipstaff y colaboran desde el primer momento, como ya he indicado, con esa orden de retirada de pasaportes y alerta portuaria, están involucrados en el caso desde el principio, en el caso de que haya que intervenir y recoger al menor porque se le da la oportunidad al padre que ha sustraído o retenido de devolverlo físicamente. O sea, se mantiene el status quo, vuelve a Argentina con el menor hasta que los tribunales argentinos decidan sobre el bienestar del menor porque son los que tienen competencia. Si esa madre o ese padre no quieren cumplir con esa decisión judicial y pierden esa oportunidad de volver con el menor físicamente, las fuerzas de seguridad del Estado recogen al menor y el padre viene o la madre y lo lleva físicamente. Pero es un problema que muchísimos países tienen ese problema de la ejecución y en Europa actualmente hay muchas embajadas que están haciendo mesas redondas sobre el procedimiento de ejecución, porque se dictan órdenes de retorno, pero luego pasan 2 o 3 años sin que se ejecuten. Las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre temas de sustracción, casi todas son sobre el tema de la ejecución, porque no se ejecuta ese retorno. Muchas gracias, Carolina. Profesora Horvitz, profesor Kilmanovich, ¿quieren decirnos algo antes de cerrar esta tercera jornada del seminario? Gracias, Leonardo. Muy brevemente, yo realmente quiero darle las gracias a Carolina y a Marcus por haber aceptado esta invitación. Más allá del cariño que yo les tengo por los años que los conozco, la fortuna de haberlos conocido ambos como profesionales y como personas, yo creo que todos los oyentes hoy día han podido percatarse de que son unos excelentes profesionales, efectivamente son de lujo en sus propias jurisdicciones, destacadísimos, además todo esto con la agravante de que son muy jóvenes para la cantidad de logros que han alcanzado en sus carreras. Me alegro muchísimo de los comentarios que veo en el chat, porque han logrado transmitir efectivamente esta extrema sapiencia que tienen en esta especialidad que es el derecho internacional de familia. También quiero mencionarles que compartimos nosotros tres, a lo menos, la membresía en la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, que es una organización internacional que justamente busca reunir abogados especialistas en derecho de familia cuya dedicación profesional sea el ejercicio del derecho de familia, pero que podamos hacer un intercambio en idioma español y también en portugués, y por lo tanto a los que estén interesados los dejo invitados a visitar la página de AIJUDEFA, porque tenemos un gran intercambio que nos enriquece a todos nosotros en el ejercicio de nuestras profesiones. No me canso tampoco de repetir y de agradecer al doctor Kilmanovich el que me haya aceptado, me haya invitado y me permita este súper honor de estar en la UBA, que siempre digo es el sueño de cualquier abogado latinoamericano tener este foro. Hay grandes temas que se han tocado hoy, probablemente
en la charla de hoy ha quedado de manifiesto las grandes diferencias que puede haber entre un tipo de jurisdicción y otra. Y entonces es verdad lo que dice Carolina, ¿no? Somos unos apasionados del derecho internacional, pero también es cierto que los abogados de familia somos un poquito masoquistas, ¿no? Porque tenemos que lidiar con un cliente que lo está pasando muy mal, con una contraparte que a veces está tan nerviosa o más nerviosa que su propio cliente, con un tribunal que no siempre hace justicia ni conoce completamente las normas, y los que nos dedicamos al derecho internacional tenemos que lidiar además con un montón de terminología y cosas que no es la misma de la que nuestro país. Pero a pesar de eso persistimos e insistimos en esta labor. Efectivamente, el tema de la terminología, como ustedes lo han podido percatar hoy, patria potestad significa no solo una cosa distinta en Suiza, en Inglaterra, sino que también en Chile, España y Argentina, tuición, cuidado personal, etcétera. Existe o no el concepto de respeto, no, pero el orden público, las fórmulas de cálculo de alimentos y prestaciones compensatorias, las grandes diferencias entre los sistemas de código civil y los sistemas anglosajones, la relación entre abogados y abogados clientes y las obligaciones que tenemos. Hay muchos temas que podemos conversar y que de esto podemos sacar grandes lecciones para mejorar nuestra calidad profesional y también la calidad del derecho de familia. Así que muy agradecida nuevamente de todo. Doctor Kilmanovich. Jorge. Decía que iba a agregar pocas palabras, pero tampoco se iban a escuchar a lo dicho por Daniela, pero hay una cosa que quiero remarcar. Cuando organizamos este seminario se cruzaron los mails invitando, una de las menciones que se hicieron era desde ya el agradecimiento, incluso el agradecimiento personal mío, por contar con la presencia de quienes han expuesto y quienes van a exponer el próximo miércoles, donde vamos a concluir con este seminario, pero no con las actividades que Dios mediante vamos a seguir. Lo que no me iba a imaginar es que además de la brillantez y de la sabiduría y de la práctica, porque el derecho no es solo teoría, y el derecho no sirve solo como una teoría, sino sirve para resolver los conflictos de las personas. Pero lo que no me había dado cuenta, y me he dado cuenta en este seminario, es que además del agradecimiento personal, tenemos que agradecer porque agradecen al Departamento de Graduados y a la Universidad de Buenos Aires el haber tenido oyentes la oportunidad de escucharlos, lo cual para mí es un doble honor. Aprendo y la universidad da una respuesta, esta universidad que también calificás, Daniela, y que yo comparto ese criterio, y no porque me comprendan las generales de la ley como profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, pero creo que esto explica que la labor de la facultad, la labor de nuestras facultades, no puede concluir solo con el grado. Y para ya finalizar, qué paradoja que la situación crítica que estamos viviendo, que esta situación que cubre al mundo con esta tragedia, sin embargo nos ha permitido y nos va a permitir y ha llegado para permanecer el poder encontrarnos de esta manera y aprender, porque estamos aprendiendo de las distintísimas experiencias donde yo escuchaba azorado la obligación que hablaba Carolina del abogado y de las consecuencias y del no patrocinio letrado, pero Daniela, esto nos obliga a que vayamos preparando otro seminario, sino con alguna mesa redonda, porque se han tratado tantos temas que han enriquecido las jornadas y nuevamente yo les quiero agradecer en nombre de la Facultad de Derecho
Y bueno, por supuesto, invitarlos a que nos reencontremos el miércoles que viene. Nada más.